Ahí está. Bueno, ahí Ailén lo que planteaba era que a la hora de querer llevarlo digamos, a dinámicas acuáticas en el medio acuático, porque ella entiendo que es instructora de natación, eh, hay momentos que ella planteaba de, por ejemplo, una técnica determinada, asociarla a codificaciones, donde un momento de la patada o de la brazada esté asociada a un número u a otro. Y yo ahí lo que le estaba comentando a ella, que lo que está realizando en realidad no es seleccionar un grupo de movimientos diferenciados o que tengan un factor común entre ellos, por ejemplo, de los miembros inferiores, de los miembros superiores, de empujes, Ujú. lo que fuera, lanzamientos, pero diferenciados y asociarlos a señales. Lo que está haciendo ella es un gesto técnico o una técnica, la globalidad de una técnica es descomponer esas fases y asociarlas a, por ejemplo, el código numérico, donde, de acuerdo a cómo sea la secuencia de esa señalización, eh, se van a reordenar esas fases de un movimiento y van a quedar, digamos, descoordinadas en relación a lo que es la técnica. Dentro de una técnica y dentro de los movimientos hay fases. Hay una fase, por ejemplo, de preparación, hay una fase principal, hay una fase final. Y yo también me voy un poco a lo que es motricidad acá. Cuando hablamos de fases y hablamos de movimiento, estas fases responden a lo más importante que es el objetivo que tiene esa acción y a alcanzar un objetivo de acción. Transcurren unas fases u otras que el cerebro las considera lo más eficiente posible para llegar a ese norte que es el objetivo de esa acción. Habrán oído hablar de, por ejemplo, lo que tiene que ver con los movimientos cíclicos o acíclicos, o también lo llaman Sí. deportes cíclicos o acíclicos, que en definitiva son aquellos deportes donde hay una prevalencia de unos u otros movimientos. La diferencia entre lo cíclico y lo cíclico es que en los movimientos cíclicos se llega al objetivo de la acción con una sucesión de ciclos de, por ejemplo, preparación, fase de preparación, fase principal, fase final. Y eso se van repitiendo cíclicamente, como por ejemplo la carrera, hasta que llego a la meta. En la carrera, estas fases de preparación, fase principal, fase final, Claro. se dan sistemáticamente en el recobro, en el apoyo, en el empuje, hasta que llega a, por ejemplo, con 20, 100 o 300 apoyos hacia esa meta que se había fijado como objetivo. El objetivo de esa acción es llegar lo antes posible a la meta. Para eso necesito repetir esos ciclos mucho. La diferencia con las acciones acíclicas es que las acciones acíclicas se llega a ese objetivo de acción con solo un ciclo de preparación, fase principal y fase final. Por ejemplo, un lanzamiento. En el lanzamiento está la preparación, está la fase principal y después está la fase final donde se suelta el elemento, se balancea el cuerpo, pero ya vos lanzaste y diste en el blanco, por ejemplo. O en un salto, en una fase de preparación, una fase principal de empuje, una fase final de recepción del peso luego de la caída. Pero llegaste ya ahí. ¿Se entiende esa diferencia? ¿Queda claro? Bueno, entonces, esto dentro de los movimientos son las fases. Que las fases tienen un sentido. Una fase preparatoria dentro de un movimiento es esa fase que va a favorecer a la fase sucesiva, que es la fase principal. Y la fase final, en un movimiento cíclico, es una fase que se va a conectar después con el segundo ciclo, o sea, con la segunda fase preparatoria. Pero tienen un sentido, tienen una coordinación. Entonces, ojo cuando descomponemos técnicas y demás, porque hay cosas que tienen que ver con el sentido de esas fases que lo vamos a alterar. Y si ponemos la fase preparatoria con la fase final, es una cosa, y si ponemos la fase final con la fase preparatoria, es otra cosa. Entonces tenemos que tener en claro lo que estamos haciendo con eso para ver si quizás en el afán de enseñar una técnica no estamos generando un caos que la hace más engorrosa todavía. A eso voy. Después,
En el medio acuático tenés un montón, para mí no es solo la pileta, tenés un montón de momentos que estás afuera del agua. Y hay todavía no avanzamos lo suficiente en las metodologías, pero vos vas a encontrar también otras metodologías que tienen que ver con la visualización, que tienen que ver con la Sí. conciencia del esquema corporal, que tiene que ver con una metodología que se llama el semáforo, con la interiorización de ese esquema corporal, que te van a servir mucho y te van a responder muchas de las dudas que tenés ahora y que vos estás tratando de resolver esta problemática con las herramientas que hasta ahora tenés, y que son estas que vimos hasta el momento. Yo lo que te propongo es que vos sigas ensayando, sigas practicando, y poco a poco vas a tener cada vez más herramientas para llegar a esa solución. Después, vos planteabas que en el medio acuático es difícil esta dinámica de señal y ejecución por características del medio acuático, como que la cabeza está dentro del agua en determinado momento, como que están mirando el piso, y esto de mirar a alguien que haga una señal también se complejiza y hay que buscarle la vuelta, como a veces tenemos un andarivel y tenemos 8 personas, Sí. entonces, ¿cómo ordenamos eso? Que eso es una realidad. Bueno, esas son todas cosas que hay que ser creativo, pero con un marco teórico, metodológico claro, para saber a dónde querés ir. Y para ver hasta qué punto podemos adaptar esa clase por ejemplo, una metodología determinada, y qué otras cosas en ese medio quizás no se puedan hacer. Pero hay muchas otras que seguro se pueden hacer. Señales ópticas se Bien. pueden hacer de mil maneras. En el piso se pueden marcar colores, se pueden marcar números, se puede señalizar con un compañero que esté también por delante sistemáticamente de alguna manera. Vos podés hacer una entrada en calor donde, si ellos ya manejan 3 estilos, empezás a numerar patadas, por ejemplo, de un estilo o de otro, en una dinámica de Memory Sequential Motion, donde es lo que habíamos visto en la otra clase. Sí. Hay un montón de posibilidades para lograrlo. Yo lo que te propongo es que esperes ya la clase de hoy te va a dar algunos puntos. Y con la del semáforo y la de una metodología llamada TPM, vas a tener más todavía herramientas. Bien, genial. Pero, sí, Gracias. no, de Quería, nada. quería aportar, Agus, y me dirás, con verte Javier López, dije, no, es Agus, o sea, y vos me dirás, y vos me dirás si está dentro de lo correcto o hay algo de eso que también se puede aclarar. En todo lo que son movimientos cíclicos, por ahí lo que se puede aplicar es el número y antes, y empezar desde ahí. ¿El número? Y el antes, 4 antes. Entonces yo divido, sí, un movimiento global, por ejemplo, que voy a decir, bueno, en una abrazada de crawl, toco rodilla, toco axila, toco oreja y voy adelante, 1, 2, 3, 4, y digo 4 antes, es que tengo que empezar el movimiento desde antes, y lo marco nada más que con la derecha, por ejemplo. Lo pongo en un ejemplo de natación porque estamos hablando de natación, pero digo, todos estos que son movimientos cíclicos, el número y el antes, ¿sirve para algo? En mi pensamiento, y por lo que yo sé hasta el momento, serviría como para que el alumno pueda focalizar en determinados puntos y pueda conectar con el movimiento que sigue. Cuando o en la carrera o en natación, vos ves que el movimiento, el alumno logra hacer la secuencia de movimiento, pero del 1 al 4, y no logra conectar el 4 con el 1, lo puedo ver como una herramienta para que logre conectar todo cíclicamente. Yo lo que propongo es, a ver, vamos por parte. Repito, estamos hablando dentro de un movimiento a descomponer ese movimiento. Eso es lo que se está planteando en esta situación concreta. Se está agarrando la globalidad de un movimiento y de manera analítica recortándolo y realizándolo en un orden determinado. Eso es lo que se está haciendo. Entonces, yo lo que digo es, técnicamente, tengan cuidado
cuando se meten en ese campo, tiene que haber un aprendizaje suficiente para empezar a jugar de esa manera, porque si no, va a ser caótico lo que se estabiliza en el aprendizaje. Va a ser más confuso, esto que parece 1, 2, 3, 4 y que lo recontraentendemos, es muy abstracto para ellos dentro de un movimiento y se torna, si ellos están aprendiendo un gesto técnico determinado, donde inicialmente se parte desde una globalidad para que después de esta globalidad se empiece a pulir las fases del movimiento, los segmentos corporales que intervienen. Tengan cuidado con no ir mucho al detalle, a lo analítico, y generar un caos en ese aprendizaje, que en definitiva yo lo que propongo siempre es partir de lo global e ir desde esa globalidad puliendo el movimiento. Y tengan en claro esto de los movimientos tienen sentido, esto que hablaba de las fases tienen sentido. Nosotros estábamos hablando de fases, estábamos hablando de codificaciones, son cosas que las estamos aprendiendo en un curso, y tengan en claro que el alumno que van a tener delante nunca escuchó de esto que estamos hablando nosotros, y puede ser muy, repito, abstracto. Es una herramienta, sin duda pudiera ser una herramienta, una vez que, repito, tiene un nivel de aprendizaje suficiente, descomponer en realidad no descomponer, agarrar un movimiento y quizás rotular las fases de ese movimiento con una codificación determinada. Lo que estamos haciendo de ahí es ponerle un marcador al movimiento. Entonces, a través de un lenguaje, el alumno está conectando las fases motoras o las partes de ese movimiento con lo que tiene que ver con el lenguaje, valga la redundancia. Y cuando nosotros le digamos 1 o 2 o 3 o 4, y eso había estado asociado con una fase u otra, a través de ese número va a despertar la imagen mental de esa fase, y es como que se va a organizar en la cabeza con ese movimiento. Pero esto tiene que estar, hay mecanismos que tienen que desarrollarse primero para poder visualizar este movimiento, para poder mecanizar esto de la asociación con la señal y una fase. Parece que estamos saltando todavía, estamos saltando, y hay muchas cosas que van a venir primero. Primero tenemos que estructurar esto de la dinámica de señal, ejecución, control, con grupos de movimiento suficientemente conocidos. Cuando empiezan a aceitarse en eso, nos podemos ir más a algo complejo. Pero creo que no es el momento todavía. Me parece simplemente eso, no es el momento. Y tratemos de ir hacia lo simple, porque siempre para mí lo simple es mejor. Si la misma situación podemos hacerla de manera simple o compleja, para el aprendizaje es mejor lo simple. Es buscar las rutas para que sea lo más simple posible. Hacer algo complejo es fácil, pero no siempre o muchas veces eso dista en la comprensión de lo que el alumno está haciendo. Entonces, yo creo que no nos metamos todavía en la descomposición de las fases de un movimiento, no vayamos por ahí. Empecemos a agarrar grupos de movimientos y a empezar a estimular las funciones ejecutivas con eso, por el momento. Más adelante, al final del curso, bueno, vamos a ir viendo cómo lo podemos llevar a la especificidad de cada una de sus áreas. ¿Quedó más o menos lo que quería transmitir? Sí. Sí, perfecto, gracias. Bueno, ¿algo más que pueda surgir, quizás? No, si querés, podemos dar inicio a la clase de hoy. Bueno, damos inicio a la clase de hoy entonces. Contales de qué va a ser y ya nos disponemos ahí. La clase del día de hoy, voy a abrir el PowerPoint. Denme feedback después, porque voy a compartir la pantalla. Denme feedback si se ve bien, porque me parece que hay una de las diapositivas que tiene un formato, una dinámica que no sé si
si ustedes la van a poder ver de la manera que yo la veo en mi computadora. Así que bueno, ustedes me dirán, llegado el momento. Silvia, estate vos atenta para darme ese feedback. Aguarden, compartir. Ahí estoy. Bien, el Power se ve ahí, ¿no? Sí. Siempre la barra esta me queda encimada. No. Bueno, esta es la metodología del día. Se llama el grupo CEL. Es una metodología que nació en el año 2013 con una publicación que era el mini volley y que se fue puliendo a lo largo de los años y que forma parte de lo que es hoy el sistema educativo SICOM como una de sus 8 metodologías. Y es la que consideramos la primera de las metodologías para, digamos, para abordar con los alumnos, porque nos va a permitir que sea transversal y que se pueda utilizar con todas las otras metodologías que van a aparecer después. Entonces, por eso es que se ordena al inicio, de manera preferente. Bueno, lo que vemos en pantalla es una clase de educación física tradicional, que pudiera suceder en cualquier colegio, y vemos que hay una disposición de este grupo determinada. Vemos que los chicos están dispuestos en círculo y el profesor está posicionado de una manera que cobra protagonismo en relación a esos alumnos. El grupo didáctico CEL lo que plantea es la conformación de grupos didácticos donde dentro de una clase, dentro de un grupo de niños o dentro de un grupo de jóvenes, de atletas, se puede estructurar la clase dividiendo a la misma en grupos operativos que van a tener roles y funciones y que van a ser autónomos. Entonces, ya acá a priori, esta propuesta contrasta con las propuestas más tradicionales, donde el instructor o el profesor es el centro de atención de la clase o del entrenamiento, donde el profesor o instructor es el que todo el tiempo dice qué es lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo, si se hizo bien, si se hizo mal. En definitiva, el protagonismo está centralizado en ese docente o en ese instructor. Ahí lo que vemos en pantalla, a priori les digo que hay un error de escritura, dice señalador y es señalador. Lo que vemos es una disposición en triángulo de 3 personas, donde a priori vemos que hay roles diferenciados. Fíjense las siglas del grupo didáctico CEL, la S, la E y la L, quieren decir estos roles. Señalador, que va a ser aquel que produce la señal, ese estímulo, que va a corresponder a una tarea preestablecida. Por ejemplo, a un movimiento preestablecido. El ejecutor es el que va a realizar o a ejecutar las tareas motoras que correspondan a esa señal emitida por el señalador. Y el lector es aquel que tiene la tarea de verificar si hubo o no correspondencia entre esa señal emitida y la tarea que se debía ejecutar. Y si hubo correspondencia, es el encargado de emitir sí, que es la palabra sí es un refuerzo positivo de éxito. Es muy importante. Y en caso negativo dirán no, haciendo explícito el error.
Al momento de decir no, lo que va a generar es que el ejecutor revea, recurriendo a su memoria de trabajo, revea lo que hizo segundos antes y trate de encontrar el error y la corrección a dicho error. En caso de encontrarlo, lo va a realizar nuevamente, y en caso de no encontrarlo, se va a generar una tarea cooperativa donde el lector le va a comunicar cómo era realmente ese movimiento que tenía que realizar de acuerdo a la señal precedente. Bueno, entonces ya acá empezamos a ver que esto es un grupo dentro de una clase. Por ejemplo, si tengo 21 nenes, se pueden armar 7 grupos cell donde van a estar interactuando entre ellos con esta dinámica de señalizar, ejecutar y leer todo el tiempo. Este grupo va a tener una característica que son las rotaciones intragrupo. Aquel que estaba señalizando, luego de un número determinado de repeticiones, 3, 5, 6, se ponen de acuerdo, eso lo define el profesor o la profesora o el instructor, van a rotar. Por ejemplo, rotan en sentido horario. Y aquel que señalizaba va a ejecutar, aquel que ejecutaba va a leer, y aquel que leía va a señalizar. De esta manera se genera esa rotación intragrupo. Lo que también va a haber, luego de determinado número de rotaciones, que también es el instructor o el docente el encargado de marcar ese paso, son las rotaciones intergrupo. Entonces, si tengo una clase con más de un grupo cell, en determinado momento lo que pedimos es que se conformen nuevos grupos cell, donde los participantes se pongan en contacto con otros participantes. Esto desde un punto de vista social, desde un punto de vista emotivo, afectivo, genera muchos beneficios. Son conductas prosociales, donde sobre todo en nenes, lo que genero es que los nenes se empiecen a conocer entre sí y que empiecen a generar adaptación ante un otro cambiante, con sus características propias y demás, porque si no, sabemos que los nenes tienden a repetir los grupos cuando ellos eligen los grupos. Son con los que tienen más afinidad y muchas veces no se ponen en contacto con otras personas. Entonces, esto es una dinámica que favorece estas conductas prosociales. Desde un punto de vista, pedagógico, ahora esta dinámica donde pone a los alumnos o a los atletas en pleno protagonismo, lo que va a hacer desde un punto de vista emocional o afectivo es un mejor punto de encuentro con el posible error. Porque no es lo mismo que el docente sea la persona que le marca el error a un alumno que sea un par. Nosotros lo que vamos a hacer a partir de ahora es, y lo vamos a ver más adelante, es capitalizar ese posible error que suceda en una repetición para, a través de ese emergente, generar un montón de conductas que tiendan al aprendizaje siempre. Y normalizar esta posibilidad de equivocarse, normalizar esta posibilidad de tener un error. No es la muerte de nadie equivocarse en un ejercicio donde se pusieron de acuerdo qué es lo que está bien, qué es lo que no está bien, y luego que se preestableció esto, tenemos referencias claras de si fue correcto o no fue correcto una tarea determinada. Es muy importante esto. Y desde un punto de vista, como lo dije, emocional, que lo hagan entre pares es muy positivo. Luego, esto de la rotación intragrupo
genera que muchas veces pasa en esto, sobre todo en primaria, que cuando hay una equivocación en los nenes entre sí, a veces pasa que tienden a inhibirse porque quizás alguno lo carga o porque el error está asociado con, no sé, con algo negativo. El hecho de que roten sistemáticamente y aquel que señalizaba un minuto después o 30 segundos después va a estar ejecutando, hace que esto se balancee, porque aquel que señalizó que en este momento tiene un posicionamiento, digamos, de mayor poder, porque es el que dice que hay que hacer, segundos sucesivos va a estar en una posición quizás de mayor vulnerabilidad, porque va a ser aquel que ejecute y va a ser aquel que esté expuesto a la posibilidad de equivocarse. Entonces, el hecho de que estén rotando sistemáticamente hace de que esto de cargarse entre sí no suceda. En la práctica lo que veo es eso, porque segundos después yo voy a estar en esa posición y se contrarresta esta dinámica. Entonces, desde el punto de vista afectivo, vemos que tiene un efecto, desde el punto de vista pedagógico, empezamos a entender también otros aspectos positivos. Vamos más adelante. Nos metemos también en por qué un triángulo equilátero, desde el punto de vista de la espacialidad de esta propuesta, por qué se eligió esta conformación de triángulo, y no de cuadrado, y no de círculo, o no de línea, ¿por qué? Bueno, acá nos tenemos que meter en lo que eran los analizadores perceptivos. Ese grupo de sensores que poseemos en el sistema nervioso que nos permiten recolectar información del medio que nos circunda, y del propio cuerpo también, como es el sistema de equilibrio o el sistema propioceptivo. Pero digamos que los sensores esteroceptivos son aquellos que nos permiten recolectar información del afuera y llevarla en forma de input a nuestro cerebro. Entonces tenemos por un lado la audición, tenemos por otro lado la vista, y tenemos en este caso, por otro lado, el tacto. Obviamente que está el gusto, está el olfato, pero nosotros en estas dinámicas no vamos a utilizar el gusto o el olfato, bueno, creo que son por razones obvias ahora. Digamos que los analizadores perceptivos que más vamos a estimular a la hora de esta dinámica de señal-ejecución van a ser el auditivo y el visual. El táctil también se puede hacer y lo proponemos, pero en la práctica real nos dio algunos inconvenientes con que esto de tocar al compañero, ya sea una señal, muchas veces en las instituciones, sobre todo escolares, está limitado. Entonces, es algo también que tenemos que estar atentos. Un factor que tenemos que estar atentos, que por ahí esto de que un nene o una nena toque a un nene o viceversa, es algo que puede dar dificultades a la hora del día a día en esa dinámica de acuerdo a las normas de la institución. Bueno, nos metemos en el analizador óptico, en la vista, y en por qué se eligió este triángulo equilátero. El analizador óptico tiene determinadas características. Acá vemos cómo funciona el analizador óptico en, digamos, el campo visual horizontal. Fíjense ahí en ese esquema que ven a la izquierda. Hay porciones de esa torta es el campo visual horizontal completo, y esa torta está dividida de acuerdo a si es el campo visual monocular izquierdo, por ejemplo, si es el campo monocular derecho, o si es el campo visual binocular, efectivo o el periférico. Ahí lo vamos viendo. Fíjense, por ejemplo, desde el punto A al punto B, es la porción periférica, visión periférica, del campo monocular izquierdo y pertenece exclusivamente a ese ojo. Esos grados que ven ahí, entre el punto A y el punto B, es la visión periférica exclusivamente del ojo izquierdo.
Del otro lado, entre el punto C y el punto D, es lo mismo, pero del lado derecho. Después lo que vemos es que entre el punto A y el punto C es el campo visual monocular de un solo ojo total izquierdo, que son 150 grados. Donde está comprendido el campo visual periférico y el efectivo. Y desde el D hasta el B es lo mismo, pero del ojo derecho. Después, la zona de mayor, donde la visión va a ser más aguda, es esa zona que se llama campo visual binocular. Se fusionan los dos campos visuales del ojo derecho y del ojo izquierdo efectivo. Y es un rango de 120 grados, desde el punto B hasta el punto C. Es justamente ahí donde va a calzar la percepción visual del, fíjense, lector. El lector era aquel que se paraba en un punto equidistante entre el señalador y el ejecutor. Entonces lo tenías que percibir visualmente a ambos. Entonces lo que propone el grupo CEL es estructurar este triángulo equilátero a una distancia aproximada de 3 metros, porque va a permitir una angulación que sin la necesidad del movimiento de la cabeza, el lector pueda percibir al que emite la señal como al que la ejecuta. ¿Venimos bien hasta ahora? ¿O es un poco quizás complejo? No, perfecto. Bueno. Después, por otro lado, también el campo visual está estructurado en el plano sagital, de arriba hacia abajo. Y hay una franja, que es la franja que va desde, que lo ven ahí, en el centro, que es el área de mayor, donde la visión es más aguda. Entonces, esta estructuración de triángulo equilátero permite un uso óptimo del analizador óptico. Ahí lo ven. El lector, fíjense, a la izquierda percibe al señalador, a la derecha percibe al ejecutor. Todos calzan en ese campo visual binocular efectivo, no periférico ahí. Bueno, si hablamos de la percepción óptica, acá hay un test que está bueno para empezar a entender qué pasa con la vista y las dominancias. Los invito a que pongan la mano como lo ven en la pantalla. Las dos manos, pónganla de esta manera, generando una ventana ahí en el medio, con los brazos completamente extendidos. Completamente extendidos. Chiquita esa ventana. Ahí hagan un pequeño agujero ahí entre las dos manos. Bueno, y extiendan los brazos. Y ahora, sin cerrar ninguno de los dos ojos, traten de apuntar con esa ventana hacia algún elemento que esté ahí en el espacio. Por ejemplo, la aguja del reloj, o el número 12 del reloj, o la lámpara que está en el fondo, algún elemento chiquito que calce dentro de esa ventana. Pero no cierren los ojos. ¿Ya lo tienen? Mantengan ahí, mantengan en esa ventana el objetivo, mirándolo con los dos ojos. Y muy despacio, sin cerrar ninguno de los dos ojos, lleven esa mano al contacto con la cara, sin cerrar ningún ojo. Y quédense ahí. Bien. ¿En qué ojo quedó posicionada esa ventana? ¿En el derecho o en el izquierdo? En el derecho. ¿Las dos en el derecho veo? Bueno, yo también en el derecho. Entonces, ahí se empieza a manifestar esto de la dominancia ocular. Esto es un test
de dominancia ocular. Saber qué ojo es el que está siendo dominante a la hora del enfoque en la percepción visual. Esto es individual. Nosotros fuimos los derechos, pero hay otras personas que son izquierdos. Acá nos metemos en la segunda L de la sigla CEL, de Grupo Didáctico CEL. CEL es señalización, ejecución y lectura en el proceso de la lateralización. La lateralización es el proceso en el cual se adquiere la lateralidad. Y la lateralidad, a priori, es reconocer el propio cuerpo dividido simétricamente en dos hemicuerpos, derecho e izquierdo. Y la propensión de uso. Si uso mejor un lado que otro. La lateralización, las dominancias, perdón, se manifiestan en los ojos, en la vista, en los oídos, en los miembros superiores y en los miembros inferiores. Por un lado tenemos la dominancia somática. Soma es cuerpo. Y la dominancia somática es, ni más ni menos, que hay un segmento, por ejemplo, de un brazo, que va a tener una mayor eficiencia mecánica respecto al que está del otro lado del cuerpo. El derecho sobre el izquierdo o el izquierdo sobre el derecho. Lo mismo con las piernas. Lo mismo con los ojos. Lo mismo con la audición. Esas son las dominancias. Por otro lado, cuando hablamos de dominancias, segundos precedentes hablamos de lo que tenía que ver con lo somático, esa mayor eficiencia mecánica de un lado del cuerpo que del otro. El manejo de los segmentos de un lado del cuerpo o de otro. Acá lo que estamos viendo en pantalla es la prevalencia funcional hemisférica. Hay prevalencia de las actividades de un lado del cerebro respecto del otro. Y tanto lo somático como lo funcional hemisférico van a tener lugar en las didácticas del grupo CEL. En estas didácticas está contemplado estimular al alumno, al atleta, para que desarrolle lo que Pitera conoce como, que Pitera propone como lateralización equifuncional. Es la estimulación de un lado del cuerpo y del otro de una manera equifuncional. Ahora lo vamos a ir viendo en la práctica qué sería esto. Muchas veces lo que vemos es, por ejemplo, en el fútbol, es que si un nene o una nena es dominante con la pierna derecha para conducir el balón o para pegarle, en pos de que estimule el otro hemisoma, la otra pierna, por ejemplo, el profe lo pone a patear 20 veces con la pierna no dominante de manera repetida. O puede pasar también en los deportes de lanzamiento con un brazo o con otro. Se genera una lateralización focalizada en el miembro no dominante y se genera una propuesta donde ese miembro no dominante tiene protagonismo sistemáticamente. Lo que va a proponer el grupo didáctico CEL es ese proceso de lateralización equifuncional, donde en pos de lateralizar equifuncionalmente a la persona, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que vamos a tener siempre una diferencia, por ejemplo, si hablamos del hemisoma, de los brazos o de las piernas, entre la eficiencia mecánica de un lado del cuerpo y del otro lado. Por ejemplo, tenemos esta brecha entre lo derecho y lo izquierdo. Lo que propone el grupo didáctico CEL es que esta brecha cada vez sea más chiquita.
Sabemos que siempre va a haber un lado que va a ser más eficiente del otro. Pero una cosa es que la brecha sea esta, y que ese lado eficiente cada vez sea más eficiente, y ese lado menos eficiente cada vez esté más atrofiado. Es una cosa. Y la otra es que a través de una dinámica, de una didáctica determinada, tendamos a achicar esa brecha y a balancear a esa persona desde el punto de vista de la lateralización. Eso es lo que se propone el grupo didáctico CEL. Se lo propone con los movimientos, lateralizando el cuerpo, y se lo propone con la variación de input, de señales, que esas señales activan procesos de un lado del cerebro o de otro lado del cerebro. Entonces, esto debe desarrollar la lateralización somática y hemisférica. Acá en pantalla lo que vemos, por ejemplo, son un grupo de 3 movimientos de las piernas, los miembros inferiores. Fíjense el de la izquierda. El nene tiene las 2 piernas flexionadas con el pie izquierdo más adelantado. Y lo que se le pide es que se incorpore, que vaya a la posición erecta, empujando prevalentemente el piso con la pierna adelantada. El movimiento 2 es un movimiento igual, pero el orden de las piernas es el opuesto. La derecha es la que está adelantada. Y el movimiento 3 es un movimiento simétrico, donde estoy estimulando simétricamente ambas piernas. Esta es la propuesta del grupo didáctico CEL. Matrices de movimiento donde estos movimientos, si lo que quiero es lateralizar equifuncionalmente, estimulen un lado del cuerpo, estimulen el otro, y estimulen los dos al mismo tiempo. Todo esto en una dinámica de señal, ejecución, lectura, donde no es que voy a hacer 20 con la izquierda, 20 con la derecha. No, si digo 1, 1, 3, no es lo mismo que si digo 3, 2, 1 o 2, 2, 3. Se genera todo el tiempo una aleatoriedad, pero estoy estimulando en ese bloque a todo el sistema. ¿Vamos bien? Cuando habíamos hablado de lo que tenía que ver con lo funcional hemisférico, habíamos hablado que el cerebro, desde un punto de vista del funcionamiento, tenía un funcionamiento que podía ser digital o que podía ser analógico. Es el modo en cómo procesa la información que recibe. Habíamos dicho que el lado izquierdo era preponderantemente digital, y el lado derecho del cerebro era preponderantemente analógico. Preponderantemente, no estoy diciendo puramente. Por eso hablamos de prevalencia. Porque el cerebro, recordémonos que funciona de una manera integrada. Pero en determinadas funciones hay procesos que prevalen respecto a otros. Nosotros teníamos determinados códigos, como por ejemplo el numérico y el cromático y el código gestual, que justamente responden a esto de estimular el cerebro en una dirección u otra. Los códigos numéricos son preponderantemente asociados con el área izquierda. Y lo que tiene que ver con la lectura del cuerpo de un otro, por ejemplo, un código gestual donde el movimiento de mi brazo, si yo soy el señalizador, está asociado a un movimiento, el movimiento del otro brazo a otro movimiento, y el movimiento de los dos brazos es una señal a ese tercer movimiento, como veíamos acá en pantalla. A ver, aguarden. Fíjense, movimiento derecho, quería decir, la señal derecha, perdón, quería decir flexionar las piernas con el pie izquierdo adelantado. Elevar el brazo izquierdo quería decir flexionar las piernas con el pie derecho adelantado. Y levantar los dos brazos quería decir esto de flexionarse en cuclillas. Bueno, eso es un código gestual.
Ya no es numérica la señal. Yo estoy viendo un brazo que se mueve, un brazo de un lado, un brazo del otro. Esa información es una información prevalentemente analógica y es justamente un tipo de señalización que estimula al cerebro de otra manera respecto a lo numérico. Entonces acá vamos a ver cómo a través de un mismo grupo de movimientos, cuando empezamos a seleccionar una codificación u otra, estamos movilizando las funciones ejecutivas de determinada manera, pese a que realizamos ese mismo grupo de 3 movimientos. Esa variación de los inputs se llama como variabilidad del input cognitivo. Esa es una de las propiedades que tiene este grupo didáctico CEL. Variabilidad del input cognitivo. Acá esto lo tienen en el libro, simplemente se lo pongo en pantalla. Eran las distintas categorizaciones de algunos códigos para construir esta señalización. Fíjense arriba que está diferenciado en, dice, origen sensorial del estímulo. Si es a través de la vía óptica, del analizador óptico, que dice visual, en este caso, o a través de los sonidos, lo acústico. Si estoy en los sonidos, lo acústico puede ser verbal, cuando está conectado a las palabras, o lo habíamos ya visto en el Memory Sequential Motion, sonoro, cuando son ruidos, no son palabras, son ruidos, como un aplauso, un silbato, el rebote de una pelota y demás. Está explicado en el libro eso. Son los códigos que vamos a utilizar para armar esas ternas de movimientos y generar esta dinámica de grupo didáctico CEL. Acá ven lo mismo, y el pasaje del numérico hacia el motor gestual, hacia el cromático o al figurativo. Acá los movimientos que ven, en vez de ser los movimientos del tren inferior, como habíamos visto precedentemente, son 4 movimientos de los miembros superiores. Los movimientos son aplausos. Estos aplausos, en determinadas direcciones, que son 4 aplausos, fueron codificados, por ejemplo, del 1 al 4 en primera instancia. Ustedes ya saben que para estabilizar esto en el aprendizaje, hacemos las dinámicas de las secuencias, las dinámicas del antes y el después, las dinámicas casuales, las dinámicas múltiples, en pos de afianzar estos patrones motores o estas secuencias motores en el aprendizaje. Y luego generamos las asociaciones, por ejemplo, con un segundo grupo de códigos como el cromático. Y así, quizás con un tercero, como ven en pantalla. Bueno, a ver, vamos a meternos desde un punto de vista de, ¿sí? Esto es neurológico. ¿Qué provee el grupo didáctico CEL desde esta perspectiva, desde este balcón? Acá dice multiplicación del número de repeticiones durante las rotaciones. Esto de que 3 personas estén interactuando con un grupo de movimientos y roten entre sí, va a permitir una potenciación en la cantidad de estímulo que tiene cada una de esas personas en relación a estos movimientos. Esto lo tenemos, el movimiento en este caso, o el grupo de estos 3 movimientos, los tenemos que entender como esa piedra filosofal en común que tienen los 3, y depende de dónde se paran, cada uno la ve de una manera distinta. Esos movimientos se van a ver o a vivenciar de maneras distintas de acuerdo a cuál es el rol que estoy realizando en el momento de la rotación. Entonces, por ejemplo, el ejecutor es aquel que va a realizar desde un punto de vista propioceptivo, desde un punto de vista de las características concretas de movimiento de esa ejecución, va a realizar el movimiento nutriéndose de toda esa información, la información que le proveen las articulaciones, la información que le provee, digamos, el sistema del equilibrio en relación a ese movimiento,
los músculos, los otros dos integrantes del grupo en ese momento no van a percibir esas sensaciones o esas percepciones. Cuando este señalizador rote, ese es el ejecutor, el que va a vivenciar eso. Cuando ese ejecutor rote y señalice, él también va a estar estimulando esos movimientos en su cerebro. Pero ahora no desde su ejecución concreta, sino con la visualización de esos movimientos que quiere que su compañero haga. Entonces, en pos de señalizar, de decir 1, 3 o 2, que es lo que quiere ver realizado en su compañero, antes de verbalizar o demostrar esa señal, despierta en su cerebro la imagen mental de ese movimiento que previamente habían asociado a un tipo de código. Ese despertar, esa imagen de movimiento, hace que justamente ese engrama se siga reforzando. Primero desde la ejecución, ahora desde la visualización para señalizar. Y luego, esa misma persona que ya ejecutó, que ya señalizó, que pasa a la lectura, que desde un punto de vista de movimiento, no hay movimiento, pero sí hay motricidad. ¿Qué quiero decir con esto? No hay movimiento porque, por ejemplo, no realiza los movimientos de la boca o de las cuerdas vocales para enunciar una señal auditiva. O no realiza el movimiento de los brazos para ejecutar una señal gestual. O no realiza el movimiento si fuera el ejecutor. Pero acá hay motricidad sin movimiento, porque tenemos un grupo de neuronas, que son las neuronas de espejo, que es un grupo de neuronas especializadas que se activan de una manera particular. Si ustedes me están observando con atención, ahora en este momento, y yo realizo esto, que es ni más ni menos que un movimiento, de llevar la taza a mi boca y bajar, si ustedes me están observando con atención, en su cerebro se va a despertar una ruta neuronal determinada, que es la ruta neuronal propia de la acción que yo estoy ejecutando. Yo que la estoy ejecutando, activé esa ruta neuronal para realizar y llevar a movimiento esa acción. Ustedes que me están observando con atención, en su cerebro, pese a que ustedes no se están moviendo, se activó un sistema de simulacro que preactiva esa misma ruta neuronal. ¿En pos de qué? De entender las acciones de los demás, de aprender movimientos o tareas nuevas. Ese es el sistema espejo. Entonces, fíjense que el lector sigue despertando esos engramas motores, pese a que no los está haciendo, pese a que no los está señalizando, solo por la observación. Es importante que realmente está focalizada la atención en esta tarea. Para eso tiene que estar motivado. Porque si no está motivado no va a estar atento. Y si no está atento, va a ser mínimo estos procesos que se van a despertar. Es muy importante eso. Después tenemos estrategias para que una actividad sea más motivante o menos motivante en pos de generar aprendizaje. Tiene que ver con no tener los 20 minutos haciendo el mismo movimiento, tiene que ver con la variabilidad, tiene que ver con la dinámica, tiene que ver con la rotación, tiene que ver con que se integren con otros grupos, tiene que ver con un montón de cosas. Y va a haber un momento en que voy a percibir como instructor o como docente, porque pese a que queríamos dar el rol protagónico a los alumnos en esta conformación de grupo CEL, el docente tiene un gran rol, que es un rol periférico, un rol de andamiar. Cuando en determinado momento el docente o el instructor vea que ya la motivación bajó, es el que tiene que dar un estímulo de cambio en alguna dirección. Es clave esto. Bueno, acá lo que ven en pantalla ya es metiéndonos más desde el punto de vista neurógeno, en los procesos que
en los procesos internos que se van a desencadenar de acuerdo a qué rol esté realizando el nene. Por ejemplo, el señalador es aquel que elige la tarea que quiere que el compañero realice. Se la representa mentalmente. Luego de esto, tiene que recuperar esa señal que había estado preestablecida de ese movimiento. Selecciona el programa motor propio de esa señal. ¿Qué quiere decir esto? En pos de hacer efectiva la señal, el programa motor puede ser, por ejemplo, el de los movimientos de los músculos de la boca o de las cuerdas vocales en pos de verbalizar, o los movimientos del brazo en pos de realizar una señal gestual. Y luego se efectúa efectivamente esa señalización. Durante la ejecución, durante la ejecución de su compañero, tiene que observar dicha ejecución y, sin hacer ningún tipo de denunciación de bien o mal o de sí o no, porque no es su rol, la va a confrontar de manera automática con esa representación interna que tuvo, con esa expectativa de qué quería que el compañero realice, de acuerdo a la señal. En cambio, el ejecutor es aquel que percibe la señal, ya sea a través de la vista o a través del oído, la asocia a la tarea motora que debe realizar, selecciona el programa motor para realizar dicha tarea motora o movimiento y lo ejecuta. Acá hay ejecución de la tarea motora, en el anterior no. Y el lector es el que observa la señal, lo asocia a la tarea que deberá controlar, también selecciona el programa motor correspondiente, lo confronta con su representación y es el que va a emitir el juicio de sí o no en caso que haya o no haya correspondencia entre señal y ejecución. Entonces fíjense que tenemos un grupo de movimientos limitado, 3, 4, 5, 2, pero que los dinamizamos de una manera particular, con roles y con codificaciones. ¿En pos de qué? En pos de estabilizarlos en el aprendizaje, de una manera flexible. Bueno, acá se hacía presente esto del error, y acá vemos que en esta dinámica el error en algún momento va a aparecer. Entonces, acá hay una serie de preguntas. ¿Cómo abordamos ese error? ¿Error es sinónimo de algo negativo siempre? ¿Podría ser quizás una referencia para progresar? ¿Podría ser una puerta de salida de una actividad deportiva o educativa? El hecho de que un nene se equivoque, ¿lo puede alentar a irse, a querer seguir de esa actividad? ¿O podría ser quizás una puerta de entrada hacia la mejora, hacia la superación, generando un refuerzo positivo en el autoestima? Dependerá de cómo actuamos, ¿no?, frente a ese error. Vemos que a la hora del rol docente no quiere decir profesor o maestra de escuela. Rol docente es cualquier instructor o cualquier entrenador que está inmerso en esta dinámica pedagógica del entrenamiento. Bueno, tenemos aquellos instructores o entrenadores o profesores de la postura ante el error, bien, todo sirve. No, parece que por más que nos equivoquemos, no pasa nada si nos equivocamos, sigamos, no lo hagamos demasiado explícito, pongamos el foco en lo positivo. No hay una diferenciación, niegan al error, no le dan un valor a hacerlo de un modo o hacerlo de otro, de acuerdo a cómo lo habíamos preestablecido. En preestablecer si se hace de una manera o de otra, lo podemos hacer de muchas maneras, de una manera totalmente arbitraria, decir esto es así, o también nos podemos poner de acuerdo. Bueno, esta señal la asociamos con este movimiento, perfecto. Esta otra con este,
Sí. Y esta tercera, nos pusimos todos de acuerdo, de una manera que involucramos al otro. Pero una vez que nos pusimos de acuerdo, esa va a ser la referencia para saber si va a estar bien o va a estar mal una ejecución u otra. Por otro lado, tenemos la postura del entrenador que no permite el error. No permite el error. Y con una mala cara, con retándolos, con tratándolos mal, hace explícito que no nos podemos equivocar. Y eso lo que genera es el miedo de que el alumno tome decisiones, porque miedo a ponerse en esa posibilidad de, en esa situación de vulnerabilidad de quizás equivocarse. Hay que tener cuidado con eso. Y acá tenemos otra postura que es ver al error como un emergente, como una posibilidad de mejora y como una posibilidad de segunda oportunidad. ¿Qué es lo que transcurre en esta didáctica del grupo didáctico CEL, valga la redundancia? Cuando el lector vio que hubo un error, enuncia no. Marcó el error. Pero a priori no le dio la solución. Le da el tiempo para que el ejecutor revea qué es lo que hizo. Trate de encontrar una solución y antes de eso identificar en qué se equivocó. Le da la posibilidad de ejecutar nuevamente, corregirse, y si en ese momento se vuelve a equivocar, de una manera cooperativa, el lector le muestra el movimiento o se lo describe verbalmente. Y eso es justamente capitalizarse desde un punto de vista pedagógico de un error. Tenemos que tener en cuenta que también el docente tiene que elegir muy bien los grupos de movimiento a desarrollarse. Y, por ejemplo, la cantidad de asociaciones de códigos. Porque si no, va a tender demasiado hacia el error si la propuesta es muy compleja. Y eso va a tender a la frustración. Entonces, acordemos esto de buscar la carga cognitivo-motora óptima. Lo suficientemente complejo para que implique un desafío, pero que permita la superación de ese desafío y que no lleve a la frustración porque es muy complejo y no lo puedo realizar. Y esto es dinámico, todo el tiempo hay que ajustarlo, 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 ajustarlo. Ahí está. Entonces, con este grupo CEL, lo que vemos es que se generó autonomía en una clase. Antes era un profesor o un docente, un entrenador, el que tenía que hacer un seguimiento de cada uno de los alumnos, por ejemplo, en la pileta, de cada uno de cada una de las ejecuciones de esa dinámica que proponías vos, Ailén. En este caso, si vos armás grupo CEL de una manera o de otra, vos estás siempre andamiando de una manera de supervisión, pero ellos ya tienen las herramientas de, una vez que quedaron las pautas claras, de corregirse, de señalizarse, de generar cooperatividad entre ellos y demás. Entonces, realmente aumenta muchísimo las posibilidades de calidad dentro de la clase, dándole un rol protagónico al alumno que es el que debiera tener el rol protagónico. Creo que en cada camino educativo tenemos que tender hacia la autonomía de aquellos que educamos. Y esta es una didáctica que tiende a eso. Primero da la base, da la estructura, y esa estructura se transforma después en algo autónomo que lo gobiernan los propios alumnos o atletas. Cuando hablamos de los movimientos pueden ser 1000. Tengo que tener en claro qué es lo que quiero estimular. Si estoy estimulando la lateralización, acordémonos de que estos movimientos, si es la lateralización equifuncional, que es la que tenemos que estimular, tienen que estimular un lado del cuerpo, el otro, y ambos en el mismo momento. Las piernas, los brazos. Si queremos, por ejemplo, utilizar el grupo CEL con movimientos técnicos, quizás, bueno, elijo técnicas deportivas determinadas. Desplazamientos, quizás, o formas de conducción, o formas de pegada en algún deporte con pelota. Ese es el objetivo. Armo las ternas con esos movimientos adentro. Entonces, cambia mucho, por ejemplo, una dinámica donde en vóley estoy haciendo golpe de arriba
o golpe de abajo, o ataque y defensa de determinada manera, si lo hacen de una manera mecánica, todos haciendo lo mismo, o si hay una serie de movimientos técnicos pautados y hay un señalizador que puede señalizar con el cuerpo, desplazándose hacia un lado, desplazándose hacia el otro. Hay un ejecutor que tiene que armar ataques de determinada u otra manera, correspondiéndose con esas señales. Y hay un lector que está de una manera, en una posición equidistante, que observa y da juicios de valor. Y después rotan. La calidad de lo que se absorbe es muchísimo mayor. Y estoy hablando de drills técnicos. Esto, por eso, es una metodología que la vemos a priori, porque puede ser transversal a cualquiera de las metodologías o a cualquier dinámica de clase o de entrenamiento. Es lo que habíamos hablado antes, esto de que no es lo mismo que sea el docente, con todo ese peso emocional, de autoridad, de querer satisfacer sus expectativas y un montón de cosas que implica un rol docente, un rol paterno, a que sea un par. Se desdramatiza la situación cuando es un par. Esta era la parte que no sé si se iba a ver. ¿Se ve dinámico acá la diapositiva o no? Ah, bueno, por otra vez no. Recordemos que siempre hay una interrelación de procesos, no trabajamos de una manera puramente neurológica, de una manera puramente psicológica, o el movimiento por un lado, lo coordinativo por otro, es todo integrado. Y acá, a modo simplemente de categorizar procesos que indefectiblemente están integrados, los pusimos en 12 grandes estructuras. Y ahí tenemos, por un lado, los de dominio neurológico, por otro lado, los de dominio psicológico. A ver, ya que no está pasando. Ahí va. Fíjense, todos los procesos que se están estimulando en un grupo CEL. A la izquierda, atención, observación, memoria, dominio del movimiento del cuerpo, visualización mental, dinámica del contrario, neuronas espejo, la memoria, la lateralización equifuncional, la variabilidad del input cognitivo. Por el otro lado, esto de interpretar roles. Lo de interpretar roles tiene un peso muy importante porque en la vida cotidiana todo el tiempo estamos realizando un rol u otro de acuerdo al entorno donde estemos, de acuerdo si estamos en el colegio, si estamos en el mundo laboral. El juicio, y en el deporte, esto genera que los nenes cuando llegan al deporte tengan esa versatilidad de adaptarse a un rol o a otro. El día del mañana esos roles pueden ser la posición en el campo de juego. Si soy defensor, si soy delantero, dentro de la defensa si estoy por izquierda o si estoy por derecha. Tienen esa versatilidad, esa flexibilidad, adaptarse a roles y funciones, es muy importante. Esto de hacer juicios de procesos o juicios resultivos de bien o mal. Nos pusimos de acuerdo en qué era bien y qué sí y qué no, y sé diferenciar. Esto puede ser desde el punto de vista biomecánico, el movimiento propiamente dicho, puede ser desde el punto de vista decisional, si la ejecución fue correcta de acuerdo a la señal o no. Definitiva. Después esto de autogestionarse y protagonismo, que lo permite el grupo CEL. Las dinámicas cooperativas ante un error y que no encuentre la solución, está el lector que lo va a ayudar. Después, bueno, lo vimos, la detección y corrección de errores, el respeto de la regla y de los otros. Si estoy en el rol de ejecutor, no puedo decir sí o no, porque eso lo dice el lector. Y si estoy en el rol de lector, yo no hago el movimiento, lo hace el ejecutor. Esto es dinámico, lo voy a hacer, pero no en ese momento. Entonces, esto empieza a educar también esto de las reglas y el respeto de los otros. Esto de la compatibilidad individual alargada es esto de ponerme en contacto con los otros y adaptarme a esas características de las otras personas. Bueno, cuando vamos al grupo didáctico CEL,
Desde un punto de vista motor, vimos que el ejecutor es el que tiene el protagonismo, es el que más se mueve. Hay más cantidad de movimiento en el ejecutor que en el señalador, porque solo hace la señal, y sobre todo que en el lector, que no se mueve. Lo que podemos hacer en pos de justamente generar más cantidad de movimiento es seleccionar determinadas dinámicas de espera. Entonces, entre señal y señal, todos, por ejemplo, corren en el lugar. O entre señal y señal, por ejemplo, todos se flexostienden desde las cuclillas a la posición erecta. O saltan en el lugar. O trotan para adelante y para atrás. Hay una cantidad de posibilidades. ¿En pos de qué? De aumentar la cantidad de movimiento. Primero, estructuremos este grupo CEL. Y luego empezamos a aumentar las posibilidades con este tipo de herramientas. Pero primero que la estructura quede clara. ¿La estructura qué es? La estructura de rol, función, señales y tareas. Eso es lo primordial, esencial, tiene que estar claro. Y después voy a esto de dinamizar. Un mañana, esas posiciones de espera podrían estar codificadas. Y el docente es el que enuncia una señal desde afuera y todos los grupos saben que tienen que esperar realizando un movimiento u otro, que es la señal del docente. Entonces empieza, uno es trotar en el lugar, están todos trotando en el lugar, y cuando el señalador de cada grupo emita una señal, el ejecutor corta eso de trotar en el lugar y realiza ese movimiento. Después rotan. Entonces, esto de cuántas rotaciones, cuántas repeticiones antes de cada rotación, se ponen de acuerdo. Acá hay una forma de señalización óptica, es una señalización gestual, que es simple, es ideal para los más chiquitos. Esto de, cuando levanto el brazo, hay que saltar. Esto, por ejemplo, es una señal gestual con un movimiento. Y esa misma señal puede tener un doble valor, y es si con los dedos de la mano realizo números. Y ese número va a significar la cantidad de saltos que tiene que realizar por señal. Acá lo que vemos son, esto es una dinámica, una señalización combinada entre el código gestual y el verbal numérico aritmético. ¿Qué era esto? Por ejemplo, vamos para atrás. ¿Se acuerdan cuando, miren los tres movimientos de las fotos? Esto de flexionarse con la pierna izquierda adelantada, flexionarse con la pierna derecha adelantada, o en cuclillas simétricos. Bueno, inicialmente esto lo habíamos asimilado con 1, 2 y 3. Una vez que quedó asimilado eso, decíamos, por ejemplo, que esto era 1, esto era 2 y esto era 3. Empezábamos a señalizar con los gestos, ya no con los números. Había un pasaje del número a los gestos. Luego, lo que puedo hacer es encontrar ese número a través de una operación matemática. En vez de decirle 1, 2 o 3, voy a darle una operación a modo de señal cuyo resultado sea 1, 2 o 3. Entonces digo 3 menos 2. Es 1, y ahí realiza el movimiento 1. 1 más 1 es 2, ahí realiza el movimiento 2. Y llegamos a esta última propuesta, donde hay esta fusión de lo gestual y lo numérico aritmético. Entonces, por ejemplo, lo que hago es decir, si habíamos dicho que esto era 3, digo 2 menos, ¿qué sería eso? 1. O si esto era 1, digo 1 más, o 1 más, o 1 menos. En definitiva, la obtención de ese número se desprende de identificar el valor numérico de ese gesto y realizar la operación
aritmética que se verbalizó. Y estos son los procesos desde la perspectiva neurológica que transcurren en la cognición de esta persona. Son estos procesos en paralelos. Léanlo por un segundo. Bien, nos metemos en el analizador acústico. Así como habíamos visto que el analizador óptico tenía determinadas características, el acústico también los tiene. Hay algo que se llama diferencia interaural de intensidad. Y es cuando, de acuerdo a el posicionamiento de la persona que va a percibir el sonido, en relación al posicionamiento de la fuente sonora que emite ese sonido, ahora vemos que dice, el estímulo alcanza de modo directo uno de los dos oídos. La intensidad con la que el estímulo alcanza el otro oído es atenuada por la cabeza que funciona como una pantalla. Esto quiere decir que si yo estoy percibiendo un sonido que viene de allá, de la izquierda, las frecuencias de ese sonido van a ser más intensas en mi oído izquierdo que en mi oído derecho. Porque los huesos de la cabeza ofician de pantalla que bloquean la intensidad de esa señal sonora. ¿Entienden? Si viene de allá, la fuente sonora va a ser más intenso para el otro oído, el derecho, en relación al izquierdo. No es que el izquierdo no percibe el sonido, lo percibe, pero con una intensidad menor, porque la cabeza está frenando esas frecuencias sonoras. Y esto es particularmente relevante en frecuencias bajas. Si la fuente sonora es simétrica, ahí va a llegar de una manera balanceada a ambos oídos, sabiendo que uno de los dos es más dominante. Hay otra cosa, que es la diferencia interaural de tiempo. La distancia que separa las orejas hace que el estímulo llegue en tiempos distintos. Si el estímulo está allá, la distancia entre el estímulo, que lo podemos llamar como punto A, y la oreja derecha, que es punto B, es más corta que la distancia entre el punto A y la oreja izquierda, que es el punto C. Son dos distancias. Es una cuestión de espacialidad. Llegan en tiempos distintos. Y acá dice, la sola excepción de la fuente sonora proveniente, lo mismo, si la fuente sonora está totalmente simétrica respecto a ambos sonidos, llega en el mismo momento. Y esto es particularmente relevante en frecuencias altas, a diferencia de la interaural de intensidad, que era en frecuencias bajas. Bueno, acá vemos, es un gráfico de la localización de la fuente sonora en el espacio. Y cómo llega en forma de input a nuestro sistema interno. Bueno, entonces nosotros tenemos dinámicas donde tendemos a estimular el analizador acústico, donde también estaban presentes esas dominancias. Y esta dinámica dice, el ejecutor se encuentra en el centro de un círculo imaginario de 4 o 5 metros de diámetro. El ejecutor va a estar censurando el canal óptico, cerrando los ojos o con una venda. Y el lector se va a mover en conjunto con el señalizador. ¿Para dónde se mueva el señalizador? Lo va a seguir de manera tal que siempre formen este triángulo equilátero, que era el grupo de la conformación de base del grupo didáctico C. El señalador se mueve por la circunferencia y cuando él decida se frena y emite una señal sonora, un aplauso, golpear el piso con el pie, etc. El ejecutor lo que va a hacer es, con los ojos cerrados, luego que escuchó esa señal, tiene que, siempre con los ojos cerrados,
tratar de orientar la frontalidad hacia esa fuente sonora, donde él considera que esté. Y luego luego que realizó esto, efectúa el movimiento asociado a la señal. ¿Qué hacemos? La dinámica es la misma, tenemos un grupo de movimiento que lo asociamos a 1, 2, 3, o a un pique, 2 piques, 3 piques, aplausos y demás. O a la verbalización de rojo, amarillo, verde, no importa. Estamos con los ojos cerrados, entonces. Primero es detectar la fuente sonora y perfilarse. Y luego realizar la tarea motora correspondiente. ¿Espera qué? Ahí estamos. Acá se pueden dar un montón de variaciones sobre esta matriz. Esta es una forma de estimular el analizador acústico de esta manera. Pero hay un montón de otras cosas. También acá se puede dar esto de las situaciones de espera, si está en una posición estática esperando la señal, o dinámica, trotando en el lugar. También se puede generar que el ejecutor, además de dar la frontalidad, se aproxime con 1, 2, 3 pasos hacia la fuente sonora y después se frene. Definitiva, es simplemente un ejemplo, que lo tienen en el libro. Bueno, a ver. Me parece que por hoy ya es suficiente el tiempo de clase, el contenido. No sé si hay alguna duda, si fue clara la clase o no, si hay algo que quedó ahí en el tintero dando vuelta, me dirán ustedes. Yo en realidad 2 cosas, una más quizás más bien una apreciación y otra es una consulta. Por un lado me parece que está muy buena esta metodología para, pienso en las clases de educación física de acá, que de repente tenés 40 chicos como nada. Sí. Entonces me parece que es tan bueno para que la clase siga teniendo calidad. Me parece que está buenísimo porque un docente no llega a corregir o a estar pendiente de 40 alumnos a la vez, y de esta forma eso se mantiene y me parece que está bueno. Ni hablar de todos los beneficios que antes nombraste vos. Y mi duda era si esto también es aplicable al deporte, por ejemplo, no sé, de situación, digo, ponele, obviamente con edades quizás un poquito más grandes donde ya dominan ciertas técnicas propias del deporte, pero no sé, de repente que el señalador sea, no sé, un defensor entre conos, el ejecutor obviamente arranque de frente y según lo que realiza el defensor, que el ejecutor realice, no sé, un lanzamiento por arriba, Seguro. un bajo cadera, Seguro que y sí. que haya un tercero, ¿no? Como lector Seguro que corrigiendo. O sea, es aplicable también. Exactamente, es totalmente aplicable con este tipo de drills técnicos. Es ni más ni menos que las dinámicas que siempre hacemos en lo técnico, en los deportes, encastrarlas en estos roles de señalizador, ejecutor y un lector, que muchas veces nos olvidamos del lector, porque siempre armamos las parejas donde la señal es el movimiento, ¿no? Si estoy en ataque, defensa, es el movimiento, es el movimiento de un rival para atacar de una u otra manera. Ok. Lo que propone esto es ponerse de acuerdo a priori de cuáles van a ser estos movimientos, con qué fundamento lo vamos a resolver, si es de una u otra manera, y que el lector sea aquel que justamente está cotejando esto con una función en concreta, y armar esos drills. Sí, yo creo que es totalmente superador armar la propuesta incluyendo este rol del lector. Totalmente superador. Se pueden dar 1000 posibilidades, codificar tipos de desplazamiento con el balón o de conducción, si utilizamos el código gestual, que puede ser un defensor que se desplaza hacia un lado, permitiendo el espacio vacío hacia otro, o viceversa, o perfilándose, y el delantero, si es hacia un lado, tiene que, por ejemplo, en el básquet, hacer un rompimiento cruzado o un rompimiento en línea. Bueno, las posibilidades son 1000, pero sí,
Sí. Totalmente lo sugiero. Está muy bueno lo que propones. ¿Algo más que quizás quedó? De mi parte no, estuvo la verdad que muy claro. Bueno, me alegro. Yo también, todo muy claro. Perfecto. Muy claro, gracias. No, Perfecto. gracias a ustedes. Para la clase que viene voy a subir algunos videos que tienen que ver con esto. Vamos a empezar la clase con esos videos. Lo que les sugiero es que además de lo que vimos, lean en el libro el capítulo para sacarse otro tipo de dudas y con esto que yo dije redondean todo el concepto. Y para la clase que viene, que ahora la vamos a definir con Silvina, y les avisaremos, vamos a empezar con visualización de videos que va a ser más figurativo. Así que bueno, yo por mi cuenta lo considero que ya estamos. Silvina. Vale. Buenísimo, buenísimo. Saludos para todos y nos estaremos viendo en la próxima clase. Dale, perfecto. Cualquier cosa, Saludos. están en contacto con nosotros. Hasta luego. Buena semana a todos. Adiós. Chao.